Buenas tardes, bienvenidos a la programación cultural del Instituto Cervantes de Estambul y la Embajada de España en Ankara. Hoy presentamos ya a unos viejos conocidos de la programación, porque con ellos preparamos un proyecto que está todavía fraguando y que se presentará en 2023. Es el libro Estambul Inédito, con textos de Rosa Cuadrado e ilustraciones de Jaume Marsal. Rosa Cuadrado, que ilustrará con la palabra el texto, es poeta, es escritora, trabaja en el Museo de la Universidad de Alicante. Tiene entre sus poemarios, por ejemplo, Sketch of New York, Cuadernos de viaje, 2017, pequeña convocatoria de poesía, tiene muchos, hago solo una pequeña selección, Poéticas mediterráneas, y los últimos en 2021, que son Encuentros con la poesía, 13 poetas, y Poetas en el Puente de los Espejos, entre muchas otras. Además ha colaborado en distintos espacios radiofónicos, culturales, y es parte de la red de escritoras mediterráneas. Jaume Marsal es un poeta orientalista, viajero, poeta de la imagen, acuarelista magnífico, que nos ha atrapado desde el principio con sus imágenes de Estambul y de todos aquellos países por los que ha viajado, donde ha ido retratando el rostro de las personas y de los espacios. Empezamos hablando con Rosa, que nos hablará del proyecto. Rosa, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Gonzalo, gracias al Instituto Cervantes de Estambul por acogernos y por esta actividad, también a la Embajada de España en Turquía, en Ankara, y gracias a todo el público que nos está viendo. Efectivamente, venimos una vez más aquí a visitar esta magnífica ciudad, Jaume Marsal y yo, que estamos juntos trabajando en este proyecto, Estambul Inédito, aproximadamente desde hace casi un año. Ya visitamos en el pasado mes de octubre la ciudad para hacer una presentación inicial de este proyecto, que es un proyecto literario y artístico en el que pretendemos recoger lugares, historias pues poco frecuentados, historias menos conocidas quizá por la mayoría de los circuitos turísticos, por el público que se aproxima aquí a la ciudad, como un espejo de la ciudad donde mirar escenarios que a veces pueden quedar en segundo plano, pero que pensamos que sin los cuales el paisaje y la memoria de Estambul no quedaría completa. Y también es una forma de aportar una mirada distinta a otros lugares que sí que parecen muy comunes o que hemos visitado muchas veces y en el que aportamos quizá otro punto de vista. Este proyecto adoptará la forma del libro, ilustrado, y además se acompañará de una exposición con las asombrosas imágenes de Jaume, que son realmente maravillosas. Y bueno, él ahora nos puede contar un poco esa aportación artística. Sí, de esa mirada de la imagen tamizada, ¿no?, por el pincel de ese Estambul inédito. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias, Rosa. Yo quizá me limitaré a explicar un poco la parte gráfica, la parte artística de las ilustraciones, y puedo decir que ha sido un trabajo muy interesante colaborar con Rosa, especialmente porque es una persona con la que tengo una especial buena combinación y un entendimiento literario pictórico. Y bueno, las ilustraciones de este libro son un poco intentando, a partir de los textos de Rosa, hacer una imagen digamos, en acuarela mayor que las otras, para en cada capítulo introducir de alguna manera a las personas o lugares de los que se habla. Y esto acompañado de unas otras ilustraciones más pequeñas que detallan un poco los distintos personajes que se mueven alrededor de esta historia o de este lugar. Y bueno, el tratamiento que me parecía más adecuado era la gran ilustración, introducción de la página, del capítulo, y las ilustraciones más pequeñas realizadas un poco en plan, digamos, cómic, un tipo más
más de línea y de color. Y bueno, intentando eso, dar importancia al principal objeto del capítulo y traer a escena también los personajes que Rosa está describiendo dentro de cada historia. Y un poco, bueno, digamos que intentando complementar los excelentes textos de Rosa, que además son tan, bueno, ya lo veréis, son tan sutiles y tan interesantes que creo que harán que el libro sea súper atractivo. En principio... Pues Rosa, ya que la línea, digamos, del libro la marcan tus textos, si te parece podemos escuchar un par de ellos. En concreto, si te parece bien, me gustaría el de Cementerios y Poetas, que me parece un texto especialmente interesante. Gracias. Sí, lo que será el libro hemos recogido, como digo, diferentes temas, diferentes localizaciones, pero sí que hemos querido los dos que el contenido del libro estuviera muy relacionado con el arte, con la literatura de Estambul en concreto. Y hemos procurado pues, hacer referencia a esos lugares y a esas figuras que hemos creído importantes, relevantes en la historia de la ciudad. Me gusta especialmente que me hayas pedido este capítulo porque ya que estamos en el Instituto Cervantes y es de literatura de lo que se trata, pues os leeré un fragmento de Cementerio de Poetas, de Cementerios y Poetas en la localización de Asillán, el cementerio de Asillán. Va precedido de una pequeña cita de Yahya Kemal, del autor, y su obra sobre literatura, en la que dice: en cada lengua existe una palabra para la poesía. Dicen que Oriente posee el secreto de la muerte y que en las noches de luna son distintas las aguas del Bósforo y del Mármara, la bahía de Buyukdere y el mar de Sariller. Dicen que las aguas de Estambul son como un talismán que protege y todo lo sana. Igual sucede con la literatura. Siglos atrás podía encontrarse en los bazares o apostados en las esquinas de las calles a escribientes dispuestos a redactar asombrosos documentos que, a modo de amuleto, servían a su portador para protegerse de todo mal. Aquellos escribanos, escritores, tenían ese poder, la facultad de transcribir determinados fragmentos del Corán y añadir ciertos caracteres misteriosos que otorgaban amparo frente a posibles desdichas y calamidades. El poder de la palabra. Quizá hoy en día la escritura siga siendo, así lo creo, algo que nos salvaguarda. La literatura de tradición oral o escrita ha estado ligada a la cultura y la sociedad turca desde antiguo. En los famosos y bellos cafés otomanos se amenizaban las veladas con los contadores de historias llamados medak. En cuanto a la poesía, la genealogía es extensísima, con una importante herencia persa. En palabras de Soliman Salom, durante 10 siglos, la gran poesía en Turquía fue representada por la poesía de la corte o del diván. Es la poesía clásica de la literatura turca. Posteriormente, este género es considerado la forma literaria predominante en la Turquía moderna. Y si hablamos de poesía y del nombre de Asillán, hay un poeta enlazado que es Tebri Friket, uno de los poetas turcos más importantes de todos los tiempos, que fue profesor en el Robert College. Tras su temprana muerte, acaecida en 1915, su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Eyüp, pero en 1961 fue trasladado al de Asillán, junto al lugar que había sido su hogar desde 1906. La casa de Asillán, que tenía un profundo significado para él y en la cual se autoexilió del mundo durante varios años, se transformó en el Museo Tebri Friket en 1945. La propia casa había sido bautizada por él con el sobrenombre de Asillán, una palabra que en persa significa nido u hogar.
Este hogar se situaba al lado del Robert College, donde él había dado clase, y era un lugar que el poeta solía visitar para pintar y descansar. Ficret hizo los planos de la casa y dispuso cada detalle para que fuera un remanso de paz y de belleza. Situada en una colina con vistas al Bósforo, se cuentan esas vistas entre las más hermosas de todo Estambul, y los poemas que allí compuso entre los favoritos de muchas generaciones de lectores. Asillán es un lugar particularmente especial, y Ficret no es el único poeta que acoge en sus sagrados terrenos. Ya en el siglo XVI, el sultán Selim I disponía de una mansión en esta zona, en la que destacaban sus magníficos cipreses, árboles que con su verde imperecedero e inmortal han sido tradicionalmente símbolo de eternidad. El cementerio que aquí nos ocupa es uno de los más antiguos de Estambul y se encuentra en un tramo de tierra entre Bebek y Rumeli Hisari, que se derrama en una cascada de vegetación, tumbas sembradas como huertos y rocas hacia el agua. Entre los grandes protagonistas literarios de la historia estambulense, podemos visitar en este jardín colgante al gran narrador de Estambul, Tanpınar, al poeta Yahya Kemal, que también fue político y diplomático, incluso embajador en España en los años 1929 y 31, Nazım Hikmet, que es un referente en la poesía de la Renovación, y el poeta Orhan Veli. Paseando por este lugar de reposo, tal parece que el poema Noche fuera compuesto por Yahya Kemal mientras observaba el hermoso paraje. Sueños los montes, fantasmas los árboles, las colinas reposan en las aguas tranquilas. El fin de la estación es un tiempo que se parece a una música perdida. Nos hemos ido. Nos hemos perdido a lo lejos, antes de que el sueño finalice con el alba. Dijo Dion Casio, refiriéndose a las murallas de Bizancio, que había oído a las torres hablar entre ellas. Había 7 torres desde las puertas tracias hasta el mar, y si alguien alzaba la voz ante la primera de ellas, no solo le devolvía el sonido lanzado, sino que éste se iba recogiendo en el eco de una hacia la siguiente, entregándolo de una en una tras otra, hasta extinguirse al fin. Estoy escuchando Estambul con los ojos cerrados. Primero sopla un viento apacible. Las hojas se mecen suavemente en los árboles. Lejos, muy lejos, los incansables campanilleos de los lecheros. Estoy escuchando Estambul con los ojos cerrados. Era un poema, un fragmento de un poema de Orhan Veli. También aquí, junto a las torres del castillo de Rumeli, llegan ecos de poemas y se escucha a los poetas de Estambul cuando cerramos los ojos. Muchas gracias, Rosa, por este viaje, porque de hecho hablamos del título del proyecto, ¿no? Sobre el libro de Estambul Inédito, y a través de tu texto y de lo que es Estambul, realmente es que Estambul es siempre inédito, y vamos escuchando las voces de poetas de otros tiempos y esa memoria que se renueva en cada paseo por la ciudad. Así que creo que es un proyecto que encaja perfectamente con la ciudad y lo que significa en cada uno de los que aquí vivimos o hemos vivido. Sí, ciertamente es una ciudad que no se acaba, es una ciudad casi sin principio ni fin, en el que vas recorriendo la historia y a cada paso vas encontrando algo que te asombra, que te remite a un periodo posterior, que te evoca un poema, una imagen, una música, ese Bósforo que todo lo inunda y que también ha inundado la mirada de Jaume. Creo que es una ciudad tan fascinante que siempre encuentras, como dices, un motivo de asombro. Por el tiempo, por todo lo claro, es una ciudad con 3.000 años de historia más y aquí seguimos en ella viviendo y cambiando cada día y creando nuevos lugares y muriendo otros al mismo tiempo. Por eso de un paseo por un tiempo más lejano podemos viajar a la voz
de un poeta, de un narrador más contemporáneo como es Pamuk y su Museo de la Inocencia, que está aquí cerquita del Cervantes. Sí, Pamuk, efectivamente, el Museo de la Inocencia era otro de los lugares que hemos querido destacar. En este texto nos parecía muy interesante por la propia concepción del museo, por su implicación con la ciudad, porque Pamuk evidentemente es un autor de referencia en todo el mundo con su visión de esta ciudad. Y hay un capítulo dedicado a él que se titula tal cual, El Museo de la Inocencia, y lo encabezo con unas frases extraídas de su novela que dicen: los museos, no son para pasear por ellos, sino para sentirlos y vivirlos. 2. El alma de lo que hay que sentir la forma la colección del museo. El Museo de los Recuerdos de Pamuk tiene el color de un beso. Su visión nos arrebata la mirada. Cruzar la puerta estremece el corazón. Entramos en la intimidad de un amor que quiso ser contado hasta el delirio. Caminando por la calle que lleva hasta el museo es ya de por sí todo un paseo por la nostalgia. A derecha e izquierda, galerías de arte, tiendas de anticuarios y rastrillos, donde conviven con total desorden leones de bronce, cazuelas de barro, collares y pendientes desparejados, sombreros de paja, ceniceros, restos de cristalería y vajilla, tijeras oxidadas y objetos de plata. Coloridos puestos abigarrados de historias pasadas que se entremezclan y amontonan sin ton ni son. La vida misma. Y es que la existencia y la memoria de todos nosotros se reconstruyen no solo a través de los testimonios, de aquello que nos cuentan las personas o los textos, sino de los objetos. Los lugares que habitamos, las personas que conocimos y amamos, nuestros amigos, lecturas, gustos musicales, viajes, perfumes, ropa y paladar, pueden rastrearse entre nuestras pertenencias y decir más de nosotros que nuestra propia persona. Entre todos los museos de Estambul y quizá del mundo, el Museo de la Inocencia tiene una particularidad única, y es que nace de una novela. Para ser más exactos, en paralelo a ella. Museo y novela del mismo nombre se conciben simultáneamente, según el autor y artífice de ambas creaciones, el escritor premiado con el Nobel, Orhan Pamuk. Si bien la novela se publica en el año 2008 y el museo no abriría sus puertas hasta el año 2012. Si la novela es no solo una historia de amor obsesivo y desmesurado, sino también una radiografía de la sociedad y la ciudad durante el periodo que ocupa la narración, los objetos que se exhiben en el museo son también un muestrario de la vida cotidiana de Estambul durante la segunda mitad del siglo XX. Se dice en el libro que la felicidad que proporcionan los museos no solo es posible gracias a sus colecciones, sino también al equilibrio con que se disponen cuadros y piezas. Pero todos conocemos la anarquía de los recuerdos. Sabemos que van y vienen a nosotros sin orden ni concierto. Por ello, la necesidad aquí, más que nunca, de una narración metódica, de un sistema de catalogación y un itinerario que sea capaz de guiarnos por esos objetos acumulados durante 30 años para contar la historia de una pasión. Al igual que Mellin en el 19 con sus grabados, Ara Güler, fotógrafo que tanto ha marcado a Pamuk, refleja un siglo después la ciudad de tal manera que sus imágenes se mezclan con los propios recuerdos de los estambulinos como si fueran propias, tomadas con sus manos y cámaras. Con Güler pasamos por un Estambul en blanco y negro, con Pamuk por otro lleno del color de la añoranza. Estambul es un vestido de flores con zapatos amarillos. Según Pamuk, Kemal Bey había visitado 1743 museos de todo el mundo, los más diversos y pintorescos,
viendo en cada uno de ellos una referencia a su propia melancolía y una inspiración para su particular museo sentimental. Diminutos decorados, escenarios de un teatro existencial, se muestran ante nuestros ojos guiándonos por los 83 capítulos que contiene la novela. Las cifras son importantes aquí y siempre abrumadoras. De hecho, en la entrada del museo nos recibe un mural de 4.213 colillas expuestas con alfileres y la breve reseña sobre su procedencia y momento. Se dice en la novela que tras cada persona obsesionada con recopilar objetos y apilarlos en un rincón, subyace un corazón roto, un problema profundo, una herida espiritual difícil de explicar. En estas habitaciones que vamos atravesando en compañía de Kemal y Füsun, el tiempo se ha convertido en espacio y el espacio en algo parecido a una cápsula del tiempo. Su espiral en la imagen y representación de la mariposa, ese pequeño ser que encarna el tránsito temporal, la transformación y el vuelo. Para Kemal Bey y para nosotros, tras leer la novela y visitar el museo, Estambul se convierte en un mapa de los recuerdos. Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria de las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo, decía William Wordsworth en su Oda a la Inmortalidad. La belleza y el recuerdo no se pueden separar, igual que nosotros no podemos separarnos del tiempo, porque formamos parte de él. Y a pesar de la melancolía que recorre la novela, como nosotros ahora estas calles, los 83 capítulos empiezan y acaban con la felicidad. Y nos reconfortamos con la última frase del libro que corona la última planta del museo, antes de bajar por la escalera que nos regresa a nuestro propio tiempo. La frase dice: que todo el mundo sepa que he tenido una vida muy feliz. Muchas gracias, Rosa. Esto nos conduce directamente al deseo de tener el libro y poder recorrer Estambul en esos lugares que habéis recorrido, tanto en imagen como en palabra. Y yo despido el encuentro dándoos la palabra, porque me gustaría que cada uno de vosotros dijese, dentro de este recorrido por Estambul, ese lugar quizá inédito, quizá no tan desconocido, pero sí con una visión diferente que ponéis vosotros tanto en los textos como en las imágenes, para empujar a los próximos lectores y a los que vamos a disfrutar de la obra, tener esas ganas de verla luego plasmada en el papel. Bueno, quizá desde mi punto de vista, Estambul es una ciudad a la que he venido bastantes veces. También tuve oportunidad de tener una exposición hace como 5 años. Y bueno, es una ciudad que la visitas centenares de veces, decenas de veces, y siempre encuentras rincones que te asombran. En este caso, desde el punto de vista del libro, quizá la que más gracia me ha hecho son el capítulo del Estambul acuático. Quizá porque, un poco yendo a otros temas, mi signo es Piscis, me muevo bien en las aguas y me gustan las aguas. Y bueno, especialmente la cabeza de la medusa ya invertida, pues me ha parecido un lugar importante, me ha gustado ilustrarlo. Y bueno, y por supuesto todos los otros capítulos que, ya digo, siempre encuentras cosas inéditas y cosas súper interesantes en esta ciudad. Bueno, simplemente... Bueno, claro, mi corazón se decanta hacia uno de los capítulos que he leído, que es el de los poetas, pues que me toca muy directamente, pero bueno, por hacer mención a otro de los capítulos, hay uno dedicado a los puertos y estaciones marítimas, y ya que hay un lazo indisoluble de Estambul con el agua, que también está presente en el Estambul acuático o subterráneo,
Creo que también es interesante porque nos permite un recorrido por diferentes lugares y según nos vayamos bajando en cada uno de los puertos nos abrirá la puerta a descubrir muchos mundos. Pues muchas gracias por vuestras palabras, por vuestras imágenes y seguimos con el proyecto. La próxima será ya la presentación del libro y de los textos y la exposición de los cuadros de Jaume. Muchas gracias y hasta pronto.